Hola a todas y todos, ¿cómo están? En 1991, luego de la implosión de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el orden internacional edificado en la segunda posguerra va a sufrir una reestructuración significativa, evidenciando con ello el fin del orden bipolar, capitalismo versus socialismo, y el principio del llamado nuevo orden mundial. En palabras de George Bush, presidente entonces de la superpotencia vencedora de la Guerra Fría, este nuevo orden posibilitaría alcanzar lo que él consideraba las aspiraciones universales de la humanidad, es decir, la paz, la seguridad, la libertad y el Estado de Derecho fundamentados en un mundo más libre de la amenaza del terror, refiriéndose, claro está, al comunismo, e iniciando con ello una era en la que, en teoría, las naciones del mundo, este y oeste, norte y sur, pudieran prosperar y vivir en armonía. Acontecimientos significativos como la unificación de Alemania en octubre de 1990, el golpe de Estado contra Gorbachev durante agosto de 1991, las independencias de Estonia, Letonia, Lituania, Ucrania y de otras repúblicas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas entre agosto y septiembre de ese mismo año, la creación de la Comunidad de Estados Independientes unos meses después y la progresiva inserción de los países del Este a la economía de mercado a través, por ejemplo, de su inclusión en diversas instituciones económicas de corte capitalista neoliberal, van a dar cuenta del fin de ese viejo orden establecido en la segunda posguerra y la llegada de otro aparentemente nuevo. ¿Pero es realmente nuevo el orden mundial? ¿Podemos hablar de un nuevo orden mundial? Indudablemente ha habido cambios importantes en el ordenamiento global, pero también es cierto que hoy persiste todo un andamiaje militar, económico, discursivo, estructurado en ese viejo orden de la Guerra Fría. Y en este sentido, lo que está aconteciendo en Ucrania desde hace unas semanas da cuenta de esas viejas y permanentes estructuras de poder que prevalecen pese al fin de ese viejo orden. En este sentido, el rasgo más evidente de los resabios estructurales del mundo bipolar es quizá la militarización como forma de dominación y control social, expresada, por ejemplo, en los conflictos armados, en las guerras, en la carrera armamentista, y claro está, enquistada, apoyada, legitimada por medio de organizaciones de alcance global, como el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas o la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, estructuras de carácter político-militar gestadas en los 40 del siglo pasado en medio de un contexto de posguerra mundial como instrumento de poder, de contención y de disuasión. Así, pese a que el fin del enfrentamiento capitalismo-socialismo va a permitir, de cierta forma, la configuración de nuevos mapas geopolíticos, cierto es que las desequilibradas e injustas relaciones de poder predominantes de ese viejo orden continúan vigentes hoy día. Pese a la disolución del Pacto de Varsovia en julio de 1991, tras el anuncio de la salida de Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Bulgaria, entre otros, entre enero y febrero de ese mismo año, otras estructuras político-militares edificadas en ese antiguo orden, como la propia OTAN, se van a mantener vigentes. Integrada inicialmente por Estados Unidos y Canadá como países americanos, más Bélgica, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido, Dinamarca, Italia, Islandia, Noruega y Portugal como países europeos, hoy esta poderosa alianza militar está integrada por 30 países miembros, incluidos varios países socialistas que formaban parte del área de influencia soviética. Hoy la OTAN ha jugado un papel muy importante en la crisis entre Ucrania y Rusia. Para la primera, el ingreso a esta organización como miembro le garantizaría mayor seguridad frente a las constantes amenazas expansionistas y anexionistas de la potencia nuclear, pero para esta última, la aceptación de Ucrania en la alianza militar significaría un peligro inminente en su frontera, a través de la expansión del poder imperialista estadounidense en lo que Rusia ha considerado históricamente su esfera de influencia directa. Si bien entonces la OTAN no puede intervenir directamente en el conflicto, dado que Ucrania no es un Estado miembro de la organización, no debemos olvidar que esta institución participa activamente en operaciones militares permanentes alrededor del mundo, no solo en los Estados miembros. Por ejemplo, mantiene una operación de entrenamiento militar en Irak desde el 2018. En países de la Unión Africana, particularmente en Somalia, lleva a cabo misiones de vigilancia aérea, o en Kosovo, en donde desde 1999 ha mantenido tropas militares en el territorio argumentando desastres humanitarios. Va a depender entonces de los intereses y de las ganancias que los miembros de la alianza puedan tener u obtener para decidir entonces su participación en el conflicto.
Aunado a lo anterior, y no obstante, ya decíamos que la desaparición del socialismo va a facilitar la remoción de muchos de los remanentes estructurales edificados por Estados Unidos y la URSS, en la actualidad el andamiaje militar no solo se ha debilitado, sino que se robusteció particularmente luego del 11 de septiembre de 2001. Y aunque en efecto este gasto militar mundial va a mostrar una alentadora tendencia descendente en los 90, como resultado del deshielo de la hostilidad entre Estados Unidos y Unión Soviética, hoy día la asignación de recursos al mantenimiento de la militarización planetaria ha alcanzado su máximo histórico. Desde 2011, el gasto militar mundial se ha incrementado 76%, ocasionando que para el año 2020 la inversión global en armas convencionales, en armas de destrucción en masa, en ejércitos, en industria bélica, haya ascendido a 1.981 billones de dólares. Esta es la cifra más alta desde el fin de la Guerra Fría. Del total global, Estados Unidos, China, India, Rusia, Reino Unido, Arabia Saudita, Alemania, Francia y Japón representan el 70% del gasto militar, evidenciando, entre muchas otras cosas, que son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, esos que se hacen llamar los guardianes de la paz y la seguridad internacional, los más armados y beligerantes del planeta, constituyéndose además como los mayores exportadores de armas en el mundo. ¿En dónde colocan sus armas? ¿Con qué interés las colocan? Aunado a ello, son 9 países los que hoy mantienen en su poder alrededor de 13.000 armas nucleares. Estados Unidos y Rusia, quien dicho sea de paso es heredera del 85% del arsenal militar nuclear soviético, poseen 5.500 y 6.255 armas nucleares respectivamente, seguidos por China, Francia, Reino Unido, nuevamente Estados miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, y Pakistán, India, Israel y Corea del Norte. Pese a que el Consejo de Seguridad está formado por otros miembros no permanentes, entre los que actualmente se encuentra México, siguen siendo 5 en realidad los que mantienen el poder de veto, lo que resulta en esfuerzos infructíferos e inútiles para evitar, para contener, para controlar estallidos o conflictos armados en el mundo. Y si bien el Consejo se ha pronunciado en contra del conflicto entre Ucrania y Rusia, por ejemplo, cierto es que el equilibrio de fuerzas en él es altamente cuestionable, dado el poder de sus 5 miembros sobre el resto, cuanto más si consideramos que a él pertenecen 2 de los grandes beneficiados en el conflicto, Estados Unidos y Rusia, quienes además ocupan al Consejo de Seguridad como un instrumento estratégico de su poder e influencia política y militar a nivel global. Además de los estados, son las corporaciones militares quienes resultan altamente beneficiadas de su participación en los procesos de militarización. Entre las 15 empresas más importantes del mundo dedicadas a la industria bélica, hay 7 estadounidenses, 4 chinas, una británica, una italiana, una francesa y una transeuropea. En primer lugar se encuentra Lockheed Martin, por ejemplo, una empresa estadounidense, que incursiona en los sectores de la aeronáutica, misiles, helicópteros, sistemas de radares, tecnología espacial, entre otros. Seguida de Boeing, también estadounidense, que vende aviones de guerra tripulados y no tripulados, sistemas satelitales, tecnología espacial, misiles, sistemas de defensa, inteligencia, seguridad, entre otros. No hay que perder de vista tampoco que las empresas de combustibles fósiles son también fundamentales para el funcionamiento de dicho andamiaje militar, tanques, vehículos, portaaviones, etc. Por ello, la industria bélica no podría funcionar, por ejemplo, sin petróleo o sin gas natural, representando múltiples ganancias no solo para las industrias militares, sino para aquellas corporaciones energéticas que se pueden beneficiar de la industria. Otras corporaciones vinculadas a la militarización son aquellas empresas de software o servicios de inteligencia, por ejemplo, que son esenciales en los procesos de actualización e innovación de la guerra. Un ejemplo de ello es L3 Communications de Estados Unidos, la cual se especializa en electrónica, o Raytheon, también estadounidense, que desarrolla sistemas de comando, de control, comunicaciones, inteligencia, servicios de soporte. En Ucrania, recientemente SpaceX, una empresa estadounidense del sudafricano Elon Musk, ha colaborado con el gobierno ucraniano dotando de servicios de Internet satelital al país a través del programa Starlink, que es una constelación de satélites de alcance global, lo que no solo va a traer enormes beneficios económicos al empresario, sino que hará que su poder político crezca significativamente
en los procesos de toma de decisiones de los estados, en los asuntos de estado, de competencia estatal. Y en este sentido, la participación de privados en los conflictos bélicos o en las guerras será o es ya un factor que indudablemente debemos considerar en el tablero de poder mundial. Claro está, visualizándolo como una parte necesaria y altamente deseable para la reproducción del sistema capitalista. Hay que decir que si bien SpaceX no es una empresa netamente militar, en 2020 incursionó en el rubro al firmar un contrato con el Pentágono para fabricar un cohete militar que pueda transportar armas a cualquier latitud del planeta de hasta 80 toneladas de carga en tan solo horas. O hablar también de su reciente alianza con Northrop Grumman, una de las 5 empresas militares más poderosas del mundo, y el acuerdo que ambas tienen para lanzar al espacio un sistema de mantenimiento de satélites en la órbita geoestacionaria. El conflicto en Ucrania puede observarse desde diferentes aristas, dada su complejidad. El elemento militar es solo uno de los factores evidentes en la estrategia de poder, no solo de Rusia, quien en definitiva busca reposicionarse en las relaciones internacionales, sino de otros actores, estados, organismos internacionales, corporaciones privadas, élites políticas, individuos que buscan obtener ganancias de su participación en el conflicto. Debemos preguntarnos entonces, ¿quiénes ganan con la guerra o con los conflictos armados? ¿Qué obtienen de ello? ¿Quiénes pierden o quiénes se ven menos beneficiados? ¿En dónde queda la gente de a pie en esta ecuación? Como otros tantos territorios militarizados en el mundo, Malí, Chad, Etiopía, Myanmar, Sudán, Palestina, Yemen, Siria, Afganistán, Haití, Cuba, etcétera, etcétera, han sido objeto de control estratégico y subordinación de grupos de poder para dar continuidad al statu quo, al orden desigual e injusto de este llamado nuevo orden mundial. Les invitamos en este sentido a seguir la serie de análisis coyuntural, Crisis en Ucrania, perspectivas de un conflicto en desarrollo, del proyecto de investigación Resonancias de la militarización en la seguridad humana del siglo XXI, en donde interesadas e interesados en asuntos de seguridad internacional expondremos temas geopolíticos, tecnológicos, energéticos, medioambientales, de género y otros temas evidenciados en el conflicto que está aconteciendo en este país. Sigan nuestras redes, ahí podrán encontrar las cápsulas los siguientes días y esperamos sean de su agrado. Muchas gracias.